11 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión sobre Venezuela desde una perspectiva de los derechos humanos. Noticias sobre el acontecer del país con visión desde los derechos humanos. Hoy les tengo 9 noticias de interés. En primer lugar, mañana se celebra el Día de la Juventud y distintas organizaciones estudiantiles han convocado para mañana a una serie de movilizaciones. He visto convocatorias en el estado Zulia, Carabobo, Mérida, Monagas, Anzoátegui y Caracas. En Caracas, la Federación de Centros Universitarios y otros grupos estudiantiles de otras universidades están convocando a concentrarse en la Plaza del Rectorado a las 10 de la mañana, mañana Día de la Juventud. Los estudiantes, como dije, de varias universidades plantean retomar las calles, aprovechar el contexto del país para nuevamente reclamar. Y en las convocatorias, de acuerdo a lo que he leído, hay 3 aspectos que resaltan. En primer lugar, la movilización está planteada para exigir la libertad de los presos políticos, seguir con este movimiento de reclamo que cada vez ha agarrado más fuerza, donde se han incorporado distintos sectores de la sociedad para exigir la libertad de todos, absolutamente todos los presos políticos. El otro aspecto tiene que ver con la exigencia de presupuesto justo para las universidades. Y un elemento que vi en una de las convocatorias, y creo que es un punto importante que habrá que tomar en cuenta en los próximos meses, es la denuncia contra las extorsiones policiales. Recordemos que varias universidades, particularmente en la ciudad de Caracas, igualmente en Mérida, mañana. Por otra parte, vamos a hablar de trabajadores. Y en el estado Carabobo, trabajadores de la empresa General Motors desarrollaron hoy una protesta exigiendo deudas que tiene la empresa con más de 2.500 trabajadores. Esto, como lo hemos venido planteando, en esta expectativa de crecimiento económico que desde las altas autoridades se viene señalando, producto de la disminución de sanciones, la flexibilización, sería el término correcto, de las sanciones económicas. Bueno, los trabajadores empiezan a reclamar con justicia, no solamente aumento de salario, también contrataciones colectivas. Bueno, hoy los trabajadores de la empresa General Motors, que es una empresa grande, transnacional, plantean que desde hace más de un año se les debe a más de 2.500 trabajadores deudas laborales y consideran que es el momento justo de que la empresa se ponga al día. Y también hablando de trabajadores, el diputado Antonio Ecarrí se suma a otras voces como la de la organización Provea o el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, planteando de que debe haber una amnistía laboral, de que debe incorporarse en la ley de amnistía el planteamiento de que aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas por motivos políticos, Antonio Ecarrí plantea desde el año 2000, deben ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Como hemos venido señalando aquí en esta programación, han sido despedidos trabajadores de Hidrocapital, de ministerios, de PDVSA, de empresas básicas, del CENIAT. De hecho, cursan en los tribunales contenciosos administrativos demanda de trabajadores del CENIAT
que han sido despedidos, pero también de otras empresas del Estado. Estos despidos por motivos políticos plantea Antonio Escarrí, como ya lo planteó la organización PROEA, deben ser considerados en una ley de amnistía, porque no solo en Venezuela se ha detenido de manera arbitraria, se ha excarcelado, se ha obligado a personas a tener que irse al exilio por persecución política, sino que también ha habido un número significativo de despidos. Recordemos aquella famosa lista Tascón, que fue una lista para criminalizar y perseguir trabajadores de la administración pública. Por cierto que la expresa política Rocío San Miguel fue una víctima de esta lista Tascón cuando trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área que tenía que ver con todo las políticas fronterizas. Fue despedida como consecuencia de la lista Tascón. Su caso lo llevó a tribunales nacionales, fue a la Comisión Interamericana y se logró una sentencia, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la persecución a trabajadores por motivos políticos es de vieja data. Bueno, poco es lo que plantea Antonio Escarrí, esta amnistía laboral. Sobre presos políticos tenemos varias noticias. La primera es que familiares han venido denunciando el grave estado de salud del preso político Juan Iriarte, que tiene una neumonía bastante aguda. Su estado de salud es bastante delicado y se le mantiene excarcelado en la cárcel del Rodeo. Recordemos que varios presos políticos lamentablemente han fallecido como consecuencia de que no se les presta la atención adecuada. Una vez que han estado saliendo presos políticos y uno escucha las historias de ellos, se da cuenta no solamente de las deficiencias en la alimentación, como el caso de la cárcel de Yare, donde prácticamente a los presos los mantienen con dieta de mortadela, arepas muy pequeñas y granos a veces en mal estado, sino que también la atención de salud es considerablemente deficiente. Cárceles como Yare, El Rodeo, Tocorón, Tocuyito, de acuerdo al relato que van transmitiendo los presos políticos recientemente excarcelados. También, y en términos negativos sobre presos políticos, es que se mantienen aún 17 sindicalistas encarcelados, entre ellos José Elías Torres, William Lizardo, Fidel Brito. José Elías Torres es secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, William Lizardo es presidente de FETRA Construcción y Fidel Brito, que está rondando casi los 70 años, es presidente de FETRA Bolívar. Como noticias positivas relacionadas también con los presos políticos, tenemos la situación de 3 presos políticos hondureños que estaban encarcelados y que el Foro Penal confirma hoy que ya están con sus familias. Esto forma parte de este grupo de extranjeros que se encuentran encarcelados, que poco a poco han ido saliendo, españoles, portugueses, italianos, ucranianos, colombianos. Hablando, por cierto, de presos políticos colombianos, se mantienen todavía más de 20 presos políticos de nacionalidad colombiana que se encuentran encarcelados a pesar de las innumerables peticiones que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El propio presidente Petro le ha solicitado al gobierno la excarcelación de los colombianos. Bueno,
el hecho noticioso positivo es que estos 3 presos políticos hondureños fueron excarcelados. Por otra parte, hoy la organización Provea, a través de un video de varios familiares, denuncian irregularidades en el proceso judicial mediante el cual se condenó a 30 años de prisión. Escúchese bien, a 30 años de prisión a 5 presos políticos. Ellos son Jonathan y Cristian Tizois, Jesús Oropesa, Jesús Reverón y Eduard Arrieta. Somos familiares, a través de un video indicaron que hubo enormes irregularidades en el proceso judicial, que no se les permitió abogado de confianza y que las pruebas que presentaron no fueron consideradas en el proceso judicial, a lo largo del proceso judicial que terminó con esta condena en agosto del año pasado. Hoy exigieron la libertad. 2 elementos que son preocupantes, porque además hemos venido aquí planteando cómo en todo este proceso de persecución hay personas que han perdido bienes. Y esto tiene que ver con más de 20 trabajadores del transporte público en Caracas. Ellos han venido denunciando que se les quitaron sus camionetas, el transporte público en algunas ciudades como el Barquisimeto se le llama rutas, pero estas pequeñas unidades que realizan transporte público le fueron decomisados a varios trabajadores acá en la ciudad de Caracas. ¿Y cuál fue el motivo por el cual se les quitaron estas unidades? Porque se les acusó de que ellos habían trasladado a opositores para un mitin que iba a dar María Corina Machado. Como consecuencia de eso, se buscó primero la excusa de que habían cometido infracción al desviarse de la ruta que tienen establecida. Recordemos que las líneas tienen unas rutas establecidas, en principio deben respetarse esas rutas. Se les llamó porque aparentemente habían incumplido con ese lineamiento, digamos, del Ministerio de Transporte, pero al final el resultado fue que estas personas fueron sancionadas. Se abrió un proceso penal incluso contra ellas, se les decomisó sus vehículos y, como lo han denunciado públicamente, algunos de estos vehículos ya circulan por las calles pintados con los símbolos de la Policía Nacional Bolivariana. Aquí incluso me atrevería a decir que es prácticamente una expropiación lo que se les ha hecho, porque si estos vehículos están retenidos, no deberían ser, usados por un organismo policial, y menos que se les haya cambiado la pintura, y hoy circulan por las calles de Caracas con rótulos y con logotipos de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy también es importante señalar que fueron convocados familiares de los presos políticos, pero hubo una convocatoria amplia a el CELAR. El CELAR es el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, que tiene su sede en Altamira, en Caracas. Ahí la comisión que está haciendo la consulta sobre la ley de amnistía, y también la comisión sobre convivencia y paz, este programa de convivencia y paz que anunció la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, convocaron a familiares que tuvieran vínculos con presos políticos, porque se iba a realizar un censo. Bueno, varias organizaciones de derechos humanos han cuestionado este censo, en primer lugar por la improvisación,
aunque fue además convocado de un día para otro. En segundo lugar, porque se considera que se está revictimizando a familiares que han estado con mucha angustia, con mucha ansiedad, con estos anuncios que día a día se van dando de libertad de presos políticos, pero también consideran una falta de transparencia en el proceso, porque no se ha explicado bien qué propósito tiene este censo. El hecho es que, bueno, acudieron un número importante de familiares de presos políticos, escribieron ahí los nombres de sus familiares, dejaron sus datos y puede haber buenas intenciones posiblemente en este esfuerzo de hacer un censo, pero las formas como se hacen, la manera como fue convocada prácticamente de un día para otro, genera desconfianzas y son elementos que hay que considerar que deben rectificarse de tal manera que cualquier proceso que vaya orientado a consultar a los familiares se dé de la manera más adecuada. Bueno, les recuerdo que mañana es el 12 de febrero, Día de la Juventud. Empecé con esta noticia de la convocatoria a distintas movilizaciones que está haciendo el movimiento estudiantil. Es el momento, antes de despedirme, de recordarle a las autoridades que el artículo 68 de la Constitución establece el derecho a la manifestación pacífica, que los funcionarios no pueden acudir a el control de manifestaciones usando armas de fuego y que debe respetarse las manifestaciones. Y un mensaje también a los manifestantes en el sentido de que lo que está constitucionalmente establecido es el derecho a la manifestación pacífica. Esperemos que mañana todo salga de la mejor forma, buena participación estudiantil, respeto de la juventud, no solamente porque la juventud no solamente son los estudiantes, aunque las convocatorias las ha hecho el movimiento estudiantil, que haya un buen comportamiento de parte de las autoridades para respetar en cada uno de los estados donde se están convocando estas movilizaciones el derecho a la manifestación pacífica. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Los invito a que me sigan en las redes sociales, mi cuenta de X o Twitter, como aún se le llama, es @marinoalvarado, mi Instagram es marino.alvarado. De este programa yo todos los días hago un resumen, la situación de Venezuela en 90 segundos que transmito a través de las distintas redes sociales. Si a usted le gusta el video de este resumen que voy a hacer apenas termine el programa, los y las invito a que lo difundan. Entre más personas estén informadas, más posibilidad de participar y de estar más consciente de lo que viene ocurriendo en estos tiempos en nuestro país. Muy buenas noches, si están cenando, que tengan muy buen provecho.